Chiquillos, ayer, ¿se acuerdan cómo están ustedes? Del decreto 327 de padres y apoderados, ¿se acuerdan? ¿Se recuerdan? Ahí voy a ver los micrófonos también. Yo creo que los otros chicos irán a ingresar después. ¿Se acuerdan qué les pareció el decreto 327, el de padres y apoderados? Igual yo siento que a ese decreto igual le faltan elementos, o sea, un decreto súper corto, el 327, el de apoderados, porque además del trato que tiene que ser íntegro, tiene que ser digno, debe estar muy relacionado a mayor sanción también, aunque uno igual lo puede hacer si es que tú generas medidas externas, sanciones externas, como ya ir a inspección del trabajo o acudir a un abogado, porque ese decreto a lo más te permite que puedas mediar por la superintendencia. Y, chiquillos, para ir terminando este módulo y la atención de apoderados, lo más probable, y si es que no, puede que les toque trabajar con apoderados directamente en una entrevista y obviamente lo ideal es siempre tener un punteo de lo que se va a abordar, de lo que se va a trabajar, los objetivos de la misma entrevista. Y lo que también les quería mostrar, que eso tú lo dices en un inicio, pero no tan inicio, porque primero tienes que cerciorarte de esto. Y este PDF se los voy a enviar, que es también percibir el estado emocional del apoderado, considerar cómo está, no necesariamente ofrecerle un vaso de agua si es que tú ves que está con su rostro evidentemente molesto, y mantener el foco en lo positivo. Cuando mantenemos el foco en lo positivo hay que agradecer la presencia y en el primer momento, chiquillos, porque hay apoderados que están ahí todo el tiempo con la cara y como ustedes saben, de enojo, porque ya es quinta, sexta vez que los citan. Hay que contar también los avances que ha tenido y si dicen, ay, si ha tenido tanto avance, ¿por qué me citan? Porque también esto es para que mejore, no es para criticar. Y también después de ello decir, esto es para que él o ella se sienta bien. Y si es que está peleando, algo está ocurriendo, qué se le ocurre que pueda estar pasando y lo que queremos es que esto mejore más que también perjudicarlo. Si están de por medio muchos registros anecdóticos, muchas anotaciones, que los apoderados dicen entonces no les pongan anotaciones o por qué tanta anotación o siempre están con mi hijo, están como centrados, que eso nos ha pasado, que es como, oye, están obsesionados con mi hijo y los registros y uno tiene que también declarar que tiene que existir también un registro para poder tener pruebas y tiene que existir también un registro para actuar con objetividad y mantener el foco en lo positivo. Así que va a pasar que les digan ese tipo de respuestas. Hay que como tener parches para todo, siento yo, y ahí posteriormente fijar los objetivos de tu entrevista y además demostrar que te interesa saber más del estudiante. ¿Por qué? ¿Qué le agrada o qué en este momento está haciendo? Si ves que está enojado, no preguntes eso y pasas a la fase de escucha activa. La fase de escucha activa, que ya lo veremos en los mecanismos de la comunicación, es escuchar sin interrumpir. Y puede que en esos intertantos el apoderado se enoje, quiera ahí declarar. Nunca hacer una entrevista tipo ping-pong, como esos TikTok que uno ve. No, siempre dejar que el apoderado se exprese y después responder. Y también lo otro, y eso ustedes yo creo que lo saben, yo lo sé, cuando hay personas que lo hacen me molesta mucho, porque hay profes o hay directores que están así, con el celular. Si alguno ha asistido a entrevistas laborales, hay personas que todo el tiempo están en el celular o están mirando la hora o los llaman. No, es que hay un incendio, que... Y eso es particularmente, además de darle informalidad, las interrupciones transmiten que no tienes interés. Y siempre realizar preguntas abiertas y preguntas circulares. Las preguntas circulares las veremos en el módulo 3, que son para ahondar, y las abiertas son para investigar, más que las cerradas. ¿Por qué cree que a su hijo no le gusta mucho trabajar en matemática? ¿O por qué cree que nuevamente está este conflicto? Hemos hecho esto. Entonces, no se te olvide mencionar todo lo que ha hecho el colegio.
Y nunca decir, no, es que su hijo es flojo, como mi colega que les comenté ayer, que decía, no, es que su hijo, que tu hijo esto, que tu hijo lo otro. Entonces, normal que el apoderado se enoje, esa apoderada no se enojó, yo me habría enojado, porque cuando también hay culpabilidad constante, obviamente tú te defiendes. Ya, y lo otro, se busca una construcción conjunta de la solución. Y con estas preguntas yo creo que está súper bien. Por ejemplo, esta, voy a aumentarlo. Esto se lo voy a mandar. ¿Por qué cree usted que su hijo podría estar actuando de esta forma en el colegio? ¿Usted cree que hay algo que le preocupa, lo tiene angustiado? Esa está súper buena porque muestra preocupación, que es una habilidad clave, habilidad blanda clave en las entrevistas con apoderados. Si por algún motivo te trata mal, en vez de decirle yo no voy a aguantar que me trate de esa manera, digan esto. Entiendo que está molesto por inserte qué cosa, no por el bajo rendimiento, porque ustedes no ven eso. Pero la forma en que me lo está diciendo me hace sentir incómodo y descalificado, descalificada, siendo que mi mayor interés es el progreso de su hijo o hija o del nombre del niño, para tener mayor personalización del trato. Y siempre, y no me gusta usar el siempre totalmente, pero fijar compromisos. Aprovechen de conocer mejor al estudiante. Lo otro, si alguien ha tenido cursos de atención al cliente, que, que está siempre el cliente difícil, ¿o no? De hecho, había un curso de inspector cerrado que hice, que salía atención al cliente en el taller de inspector, y me llamó la atención. Pero son muchos elementos parecidos. Hay que entender igual la frustración, hay que entender que ellos estén enojados, pero a la vez no tomarlo personal, chicos. Utilizar técnicas de paráfrasis, que es repetir lo que te dijo el apoderado. Si de pronto uno le dijo un garabato, decir, mire, me dijo esto, cree que me lo merezco porque estoy haciendo esto, yo aprecio a su hijo, a su hija, me interesa que él esté bien, han ocurrido estas circunstancias, se ha hecho esto, porque el colegio para muchos apoderados no hace nada, ¿cierto? Es como, mira, el colegio no hace nada y se hacen cosas, se generan soluciones, pero también hay un trabajo que no se da en la casa. Ser puntuales y las solicitudes de apoyo siempre a modo de trabajo colaborativo. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué puede mejorar? Porque somos un equipo con los apoderados. No es acá una persona, no es un trabajo individualizado. ¿No ven? Las otras frases que les había mandado, oraciones, guárdelas también, porque les van a servir cuando un apoderado sea particularmente complejo. Les digo, es como el cliente insatisfecho, es como el cliente que está enojado. Y a un apoderado nos sirve acá, a ver, hay apoderados que yo creo que con esto cierro, que quieren siempre hablar con el profesor. Y les cuento que el conducto regular, o sea, el que llega a hablar con el director, directora, según el decreto 327, es el último mecanismo. Y el hecho que hablen con el profesor tiene que estar establecido en un protocolo. Si ustedes llegaran a ver que falta, como un consejo propositivo al consejo escolar, se envía esta solicitud en una resolución que sea de mayoría absoluta, porque nos falta a lo mejor un protocolo de apoderados, si se considera que es una necesidad, porque por supuesto se tiene que atender. Entonces hay apoderados que son exigentes, le exigen bastante al colegio, que se informan del reglamento interno y que para ellos vamos a tener que tener unos argumentos mejores, unos argumentos más óptimos y, y sobre todo, chicos, esto también, cuando quieran ver a algún profesor mencionar en estos tipos de casos, como son de urgencia, son relevantes, voy a hacer registro, demostrar que ustedes están haciendo también elementos, proactividad, como se le dice, pero también declarar que este es un protocolo que es transversal para todo. Ay, que es urgente, que esto no. Si es urgente, son los mismos tiempos. Si él lo resuelve ahora, va a ser el mismo tiempo de demora. Es importante siempre trabajar con protocolos porque cuando los colegios no tienen protocolos de apoderados, que muchos no tienen, se da eso que el inspector es la cara visible y se lleva todo lo malo a veces.
cuando no hay protocolo de atención de apoderados. Y ustedes dirán, pero no hay, profe, en serio. Muchos no tienen porque no es obligatorio según el ordinario 482. Así que el llamado es a realizar este consejo escolar, a proponerlo, si es que no hay nada. Y esto a modo también de actividades, de estructura de lo que se quiera hacer para mejorar, si es quinta, sexta, séptima vez. El ser asertivo también, el ser asertivo es no aplicar el disco rayado ni nada, sino que la técnica centralización del proceso, que ya se las voy a mostrar más adelante, que es qué es lo que realmente no usted quiere, sino qué es lo que realmente nos va a servir para mejorar. Chicos, ¿cómo vamos? Les tengo que mandar ese documento, tengo que ver cómo se llama para mandárselos. Allá, principios. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Ustedes díganme si hay dudas. Ya, todo bien. Y ahora pasamos ya a psicología, que es uno de los módulos que más me agrada. Ya, súper bien. Ahí les mandé los principios de entrevista de apoderados. Se los acabo de mandar. Igual si quieren preguntar me avisan. Están los micrófonos ahí presentes, hasta están activos. Y chicos, pregunta para ustedes. Bueno, módulo 2. ¿Es la psicología exclusiva del psicólogo o tenemos que aplicarla de manera transversal? Exactamente, sí. Eso igual es correcto porque iniciando en el perfil de Chile Valora, que es el perfil que se ocupa para el sistema de competencias en el ámbito público, también se agregó competencia hace poco, bueno, hace un año, psicología, mecanismo de la comunicación, atender de regulaciones, y no es exclusiva del psicólogo. Entonces hay veces que pasa que en muchas situaciones se ven exclusivamente desde el psicólogo, siendo que los inspectores, voy a dejar esto en silencio, también tienen que tener nociones de psicología. ¿Qué es lo que es psicología? La psicología estudia los procesos mentales, proviene del griego psique, que estudia la alma, mente, espíritu, pero analiza la conducta y los procesos mentales de los grupos y las personas. Y no solo nos ayuda a deducir cómo las personas, los niños, adolescentes, se desarrollan, sienten, piensan, sino también cómo aprenden. En lo que es la educación, están súper involucradas a lo que es la aplicación al área vocacional o la aplicación también al trabajo con los papás. Nosotros como no vemos, a ver, no vemos como trabajo con apoderados, pero no en demasía, nos centramos más en la psicología del niño y del adolescente. Y sí es súper transversal, a pesar de que es un estudio, tiene ramas, tiene el desarrollo social, clínica, y, y tiene obviamente, a través de un método, porque tú haces un contraste, una hipótesis, experimentas, observas, sacas deducciones, mides. Obviamente en lo que es las estrategias que uno aplica finalmente, uno tiene que tener conocimiento. Entonces la psicología es súper genérica en su aplicación y hay un término que es particularmente relevante que es el autoconcepto y que es también la razón por qué, y esto no sé si les pasa, me... A ver, el autoconcepto, a ver, no sé si se dieron cuenta de esto.
después del COVID, y esto lo vi, me lo cuentan, los chicos y chicas, no sé si, cuéntenme si sienten, perciben lo mismo, llegaron como más agresivos después de la pandemia. Entonces, esto se debe a esta terminología y también se debe al reactivismo, al apego, que ya lo explicaremos. El autoconcepto, lo más probable es que es la razón de por qué los chicos y chicas hoy en día son agresivos, también son muy desafiantes y el autoconcepto finalmente va a constituir la representación que la persona va a construir de sí misma. Ejemplo, un niño y un adolescente tienen dos autoconceptos distintos. Un niño tiene un autoconcepto súper relevado a lo que es su entorno. De hecho, Diane Papalia, que es un libro que les voy a mandar. Exacto, Maritza, sí. Tú me habías preguntado, ¿no? ¿Cuánto duraba? Porque hay otra Maritza en el otro curso, entonces, eh, bueno, en los niños, ejemplo, de 4, 5, hasta 7 años, pasa que ellos tienen mucha percepción y mucho compromiso y muchas expectativas con su entorno. Y cuando les levantas mucho la voz, a pesar de que de 6 a 7 son desafiantes, lloran. Por lo tanto, si su entorno falla, ellos llegan agresivos a su segunda socialización, que es la escuela. Entonces llegan agresivos. Y pasó que antes no teníamos niños de kinder, yo no trabajo con kinder ni con primero, solo una vez trabajé con primero, pero llegaron mucho más, incluso diciendo garabatos que antes no pasaba. Y ustedes dirán, oye, qué cosas, pero es verdad. Y era porque ellos esperan mucho de su entorno, esperan mucha atención, mucho que los escuchen y a la vez, cuando veamos a Eric Erickson, tienden a sentir mucha culpabilidad cuando ocurren situaciones, porque esperan mucho de su entorno. Entonces con ellos se puede trabajar algo que se le llama obediencia comprometida. ¿Que es la obediencia comprometida? Es que ellos pueden obedecer, porque suelen ser muy desobedientes, sobre todo de 6 a 7 años, muy como de, es que usted no es mi mamá, es que usted no es mi papá, porque ellos también validan mucho su modelo de apego, suelen ser súper desafiantes y lo que pasa es que las áreas que a ellos les importan, chicos, no les está yendo bien, como es su entorno, como es su modelo de apego, que adquiere mucha importancia, y como es también el juego. Entonces de pronto hay papás, mamás que les alzan la voz siempre y el entorno es profundamente importante, entonces llegan a otro escenario y llegan súper agresivos y además que emulan muchos comportamientos. El autoconcepto es la representación que tú haces a partir de áreas que te importan. Eso es como una escenografía que tú haces y si esa escenografía no es muy bonita, es porque no te está yendo bien y la valoración del autoconcepto es la autoestima. Entonces esa es la nota que tú le pones a ese escenario. Y en los niños es así, en los niños de hecho hasta los 8 está la energía de la mamá y de 8 a 13, 12 está la energía del papá. Esto no es como esotérico, no, sino que es de la psicología. Mucho más desde la pataleta, la crisis emocional y mucho más de la intromisión en esa etapa como la del pavo. Y en la etapa adolescencia, esto lo adquirimos con una amiga en un curso de, no era crianza respetuosa, me tengo ahí que acordar el nombre, que ya me estaba hablando también. Pero bueno, en la adolescencia está difuso ello. Entonces, por eso que no saben dónde agarrarse, porque ellos tienen sus modelos de apego. A veces pasan que se crían con mamá, papá, mamá solita, mamá y abuela, y van cambiando los modelos. Y van alternándose. Y hay veces que no se da ese modelo, que a veces hay un trastorno opresivo y hay veces que se mantiene. Y esto todo depende de la crianza. Es súper interesante. Y lo otro, y enseguida los leo, de 8 a 13, de 8 a 10 ustedes encuentran chicos más empáticos, a 10 y después súper competitivos. Entonces, de 10 a 13 ocurre que yo percibo mucho el entorno y me valoro mucho por las cosas que me gustan hacer a mí.
Entonces, si las cosas que me gustan hacer a mí no me está yendo bien, lo más probable es que yo responda de manera agresiva. En mi casa no me ponen atención por ello, responda de manera más agresiva. Me comparen con mi hermano o me comparen con otra persona, responda de manera más agresiva, que eso no se tiene que hacer. Y de 8 a 10 que los chicos también comprenden las normas, saben lo que está bien, lo que está mal, no a largo plazo, pero saben que existe una consecuencia. Ellos están en este intercambio también de roles con papá y mamá, pero el autoconcepto sigue siendo muy validado por la familia. Importa mucho lo que diga mi papá y mi mamá, lo desobedezco también, de hecho, de 7 a 8, de 6 a 7, 8 es la primera adolescencia, entonces muchos te quieren desafiar porque están descubriendo distinto en la adolescencia. No, si para esto hay da para largo, pero es el escenario que a partir de los elementos que me agradan. Dice, eso viene de los adultos ya que el encierro provocó muchas cosas, sobre todo violencia, las separaciones, exactamente, duelos en lo que fue eso sí es verdad. Mucha separación se dio de los papás, la mamá en la pandemia. Eso, toda la razón, Marisa, toda la razón. Eso lo veo todos los días en el colegio, sí, absolutamente. Y las separaciones, bueno, que son duelos finalmente, en la escuela, bueno, un apoderado encontró a una apoderada y de pareja. Y los chicos no se llevan no mal, pero no, obviamente, y son chicos aquí de quinto y sexto. eh, eh, ahí para que vean que la reunión de abogado no se va solo a, a sentarse, no se va a eso parece solamente, pero ahí fue la mamá que se fue, no fue el papá. Y ahí también se vivió un duelo, los dos niños bien portados, pero ellos no se juntan, se ve que no se llevan mal, pero no se llevan bien. Y esto también va a ocurrir que de 10 a 11, cuando pasan estas edades, son muy competitivos y, y a la vez como ambos están viviendo un duelo, ambos dos, tanto uno por papá y otro por mamá, ellos responden de manera agresiva porque también en el entonces que percibieron la separación es muy importante el papá y la mamá, es como la transición. Entonces, ellos llegan al colegio y están enojados. Y el autoconcepto, chicos, es la representación que yo hago a partir de las áreas que me importan. Eso es el autoconcepto. Y nosotros tenemos desconfianza, inseguridad y falta de control de impulsos. ¿Qué quiere decir esto? Que la falta de control de impulsos se da porque también nunca me generaron una buena retroalimentación en mi primera infancia también, antes de los 6 años. Y el autoestima juega un rol clave porque la valoración que yo le estoy dando no es la mejor. Y hay mucha desconfianza porque también yo llego a la casa, piensen ustedes, muchos pequeños de 6 7 hacia abajo, como valoran mucho el entorno, no como el adolescente, y ven al papá, a la mamá en el celular, que a todos nos encanta el celular, pero no ven un cómo estás, ¿me entienden? No ven un lo hiciste bien. Y ellos el refuerzo positivo lo valoran harto. Y ellos entienden igual de 6 a 7 el lugar que ellos ocupan. De 7 abajo les cuesta controlar las emociones, pasa que patalean más, pasa que gritan más, y de 8,10 se calman un poquito, pero igual siguen desafiando también. ¿Y por qué desafían? Porque también van a prestarme atención a la amistad, van a querer distinguirse más con ellos y van a querer también saber qué pasa si hago esto, ¿o no? Entonces, por eso que tenemos chicos que les cuesta controlarse, que tienen inseguridad porque el autoconcepto donde ellos están no les está yendo bien. Entonces, por eso que tenemos chicos que llegan a la escuela y llegan como llegan. Y lo positivo va a ser que de 4 a 10 años destaquemos lo que los hace particulares. Estos son tips, consejos, pensando en el escenario igual complejo que tenemos, chicos, porque no podemos hablar bien cuando está difícil todo. Y eso igual es algo que a uno le gusta, pero le asusta, ¿no? El escenario que hay.
Y yo no les voy a decir, chiquillos, acá alcen más la voz, porque yo cuando llegué a mi primer trabajo yo gritaba y decía, claro, yo tengo que hablar más fuerte como para imponerme más. Y no es así, sobre todo cuando trabajas con adolescentes, no es así. Que es como, mira, logré que esta persona cayera en mi juego, o sea, le estoy ganando. Y con los niños también pasa que, como esperan bastante del entorno, pasa que también tienden a sentirse súper culpables, entonces no saben cómo responder, no saben cómo lidiar ante ello. Y destacar lo que los hace particulares, por ejemplo, les gusta tal elemento, o sea, me refiero a tal afición, fútbol, básquetbol, etcétera. Mencionar, mira, vi que estaba haciendo esto, me llamó la atención, como algo particular. Y eso ayuda porque es como atacar el problema de raíz más que imponerte ser autoritario, que yo no les digo que sean ay, ositos cariñositos ni nada, pero realmente no sirve, chicos, porque, y se lo digo que de verdad no sirve. Ni tampoco ser como el amigo, que ya les contaré qué pasa con eso, porque hay que tener un equilibrio, una, como diría Amanda Céspedes, una firmeza afectuosa. Y es las normas, pero el fin de la norma, el sentido de la norma, la función y sentido de la norma, que los chicos sepan. Y no exacerbarte con tu tono de voz, sino que ser seguros, mencionar, pero el tono también dice mucho. Entonces, cuando tú vas trabajando esto, los chicos igual tienden a portarse mejor. Con el adolescente es otra cosa. Cuando nosotros nos han capacitado, a veces nos han dicho que es la misma mediación para todos, cosa que no es cierta, porque ustedes verán que un niño de 6 no es el mismo que el de 14, para nada. Psicológicamente son súper distintos. Al niño 6 le gusta como, claro, gritar para que le pongas atención. Y hay veces que decir, usted no es mi mamá, usted no es mi papá, porque también ocurre esto. Los papás tienden a ver, hacer que les obedezcan en ellos, sienten aprecio, pero a la vez no les generan este aprendizaje que hay otras autoridades que no son de la misma índole, pero hay otras. Y, y también suelen no hacer caso a veces a los papás. ¿Y por qué no hacen caso? Porque está mucho la psicología al no, o sea, al decir no hagas eso, no hagas eso, y lo hacen igual, porque no le das el por qué y porque el no finalmente es como decir hazlo porque ellos están en el descubrimiento. Entonces, como es al revés. Y si tú dices, si haces eso, va a pasar esto y esto, cambia. Y de hecho, sacas el no. Lo mismo cuando no te escuchan y están jugando. No, uno tiene que conversarles cuando no estén jugando. Corregir correctamente los errores, a eso nos referimos, a redireccionar. No sé si alguien ubica a Daniel Siegel, me cuentan en el chat. Si no, ahí les voy a mandar los libros, que están muy buenos. Y ahí muestra redireccionar. El decir, mira, yo no estoy de acuerdo con esto porque pasó esto y la profesora, el profesor se sintió de esta manera, le costó esto, pero estoy aquí. ¿Te fijas? O sea, cuando hay una desregulación emocional que no solo le ocurre a los TEA, decir, no estoy de acuerdo, pasó esto, esta es la consecuencia, pero estoy aquí. En cambio, uno ve que las mamás, los papás en la escuela da pataletas fuera de la escuela y los dejan ahí. Chao, me voy. Que eso lo hacen muchos. Que si alguien lo ha hecho, no tampoco voy a juzgar, chicos, porque a nadie le enseñan a ser papá, a nadie. Nadie nos enseña a ser papá, mamá. Pero, pero aquello cuando tú de 6 7 hacia abajo dices, chao, me voy, el niño es súper concreto. Entonces es como, y van corriendo. Pero sí experimenta mucho el trauma del abandono. Entonces, ojo con eso, pero no nosotros, sino los papás, porque eso pasa mucho. Cuando no saben aguardar una desregulación, que es súper difícil. Estimular la autocrítica. También cuando los chicos no se rompen un florero en la casa, le dicen, pero ¿cómo? Y claro, está bien, a mí me costó el florero, como en la psicología japonesa diría, el florero le dolió, pero en vez de decir, pero ¿cómo? Decir, mira, me costó caro, ten cuidado. Y es distinto a darle más importancia a algo inerte, a que le des la empatía por ese objeto y que le digas que tenga más cuidado. ¿Ves que cambia? Ah, ya, ¿te gustaron? Sí, son súper buenos. Igual ahí los puedo mandar si quieren, sí.
Son súper buenos, no sé, en psicología hay harto material, chicos, harto, harto. De, de apoderados, no mucho, porque, o sea, de papás hay cosas, pero hay más de psicología de niños y adolescentes. Hay harto escuela para padres, ese tipo de cosas. Bueno, y escuchar su opinión, que eso también va mucho en esta aceptación del entorno que tiene. A ver, la guía, etcétera, es lo que sirve. Y lo otro, hay niños que validan mucho su modelo de apego, que lo, a ver, normal que lo validen. Y bueno, le pasó, de hecho, a una chica que terminó trabajando de inspectora que me habló, me llamó más bien y me dijo, ¿sabes qué? Una niña de kinder me dijo cuando fue el 2020, 2019, el estallido social, le gustan estas zapatillas, mi mamá se las robó para mí. Y yo no puedo decirle, eh, tu mamá es una ladrona. Me decía, ¿qué le puedo decir? Entonces investigamos, etcétera, que los niños tienden a tener mucha culpabilidad porque nos drenan también las emociones y la culpabilidad también se da porque, aparte, como les digo, no controlan bien las emociones, esperan mucho del entorno, suelen no saber mucho la consecuencia de esto, como que no la asocian tanto causa-efecto, de hecho no lo hacen correctamente, son súper concretos, o sea, como que le hicieron un niño malo y tienen en su cabecita que son niños malos. ¿Y qué se hace en ese caso? Para evitar la culpabilidad. Cuentos socioemocionales. Y hay varios cuentos socioemocionales. Que hay un programa súper interesante que se llama Biblioteca Migrante, que a propósito ahí me están diciendo que parece que el curso TEA va, el que íbamos a hacer con esta OTEC, que igual que bueno porque hay harto que hablar de ese tema. A mí una hora no me alcanza nada, es para hablar de TEA. Y bueno, la parte socioemocional, chicos, los cuentos socioemocionales son, hay uno que es del gato azul, el gato rojo, que son para enseñar sobre el valor de apreciar lo que hace el otro. No sentir envidia. La envidia, bueno, ahí hoy hay tantas cosas que hablar, chicos, de verdad, como que es tan interesante la psicología, de verdad. Y, y bueno, hay cuentos socioemocionales de la importancia de tener lo que uno desea por su cuenta. Y eso serviría para que al final ellos llegan a la casa y le dicen a los papás, mira, escuchamos este cuento. Y hay veces que los mismos niños generan lecciones a los papás a través de las fábulas. Y eso sí es la culpabilidad, sí a partir del cuento socioemocional. Súper interesante. Y en el adolescente, para no playar más porque hay mucho que hablar, en el adolescente es distinto. De 11 a 18 años está la famosa edad del pavo, el miedo al compromiso. Si alguien tiene hijos, hijas, sobrinos, adolescentes, estudiantes de 10 a 13 años, son los típicos chicos que se encierran en la habitación, que le dices qué quieres hacer, te dicen no sé. De hecho, yo al octavo le digo el curso el no sé, porque todo el tiempo están ahí echados, están ahí las chicas con el rímel. Y ¿Y por qué ocurre tanto este desinterés, esta falta de compromiso con el entorno? Porque es distinto a los niños, pues se fijan, es súper distinto. Porque igual estoy buscando y tratando de identificarme, estoy súper confuso en con qué lo hago, percibo mucho qué hace el otro, me fijo mucho lo que hace. Pasa que las chicas se ven mayores que los niños, si se dan cuenta en séptimo, octavo se han fijado que las niñas se ven mucho más grandes. Bueno, hay un desarrollo fisionómico igual 6 meses más avanzado. Y también una mayor cantidad hormonal. Entonces eso hace que las chicas sean más como desafiantes. A veces me dicen, profe, ¿por qué las mujeres son más desafiantes o son más de contestar? Se deberá a un aspecto ambiental, más que nada un aspecto hormonal, porque las hormonas, chicos, vienen del hipocampo. El hipocampo es el área emocional. Gestiona nuestra emoción y la memoria a largo plazo. Y bueno, de 13 años les cuesta comprometerse con una opinión. Entonces ocurre que ellos la validan en base a otro compañero u otro par. Y empiezan a tomar harta importancia los gustos en común, en las amistades. Pero también empiezan a concebir un término que se llama audiencia imaginaria. ¿Qué quiere decir esto? Que
de por lo menos de 12 hacia arriba, pienso que todo gira alrededor mío. No sé si les suena esto. Como, ay, es que el profesor, el inspector me tiene mala. O no, que eso es algo como suave que dice. O no, es como, no, es que me tiene mala, es que me tiene mala. Y, ¿y por qué ocurre esto? Porque también necesito sentirme que me distingo, están percibiéndose como su propia autoridad y sus propias normas y el sentido de manada de percibirme similar a los que son parecidos a mí. Por lo tanto, aquí lo que se usa, porque tenemos chicos, yo, como les digo, no, o sea, hace años, años no trabajo con enseñanza media. Yo veo cómo se suben a la micro los chicos ya grandes, porque de octavo yo les puedo decir ya son desafiantes, pero liceos, colegios, no escuelas, es distinto. Y lo puedo contrastar con la experiencia de mis compañeros que trabajan con enseñanza media. Hay un colegio, yo soy de la quinta región, veo cómo se suben en la micro adolescentes y garabato, todo, todo. No sé, yo creo que se habrán dado cuenta ustedes lo mismo. Y todo, puras conversaciones, claro, en base a grosería o en base a elementos sexuales. Y uno dice, pero ¿qué pasa? Bueno, factor hormonal, chicos, que otra cosa, mucho desafío y hay veces que más que antes, porque cuando la familia igual está en esta identidad, bueno, en esta socialización difusa que viven los adolescentes, igual se logran cosas. Y los adolescentes pasa que quieren, se ponen a prueba y te ponen a prueba a ti. Entonces por eso te desafían, por eso se burlan, por eso te chispean el dedo, por eso como que quieren decir, ay, mira, yo tengo razón. No te dicen eso. Pero realmente los chicos, los estudiantes adolescentes son difíciles. Por ejemplo, segundo medio es un curso difícil, primero también, porque ellos no aprenden, y eso lo vamos a ver, a menos que cometan el error o los haga reflexionar bien, porque si no, no aprenden. Entonces, ¿qué pasa? Y enseguida los leo. El autoconcepto aquí se va a regir harto por qué me hace avanzar y qué me hace retroceder. Ideas realistas que me limitan y las que no. Y los adolescentes también les cuesta, bueno, el tema del uniforme. De hecho, el libro de cómo abrazar a un erizo se los tengo que mandar también. El adolescente es complejo. O sea, a mí cuando venían a mediar, o sea, a hablar de los adolescentes y me hablaban de que, ay, que todo es igual como para todos, que no es cierto, porque no es lo mismo un niño que un adolescente, además de tener voluntad y que hay que escucharlos, pero que es una etapa compleja donde ellos dicen, no, y nadie me entiende, tengo aquí necesidades a veces como súper utópicas, o sea, súper como no muy dramáticas, o sea, los problemas se sobreexacerban, un vaivén de emociones, que un día triste, otro día feliz por el tema también hormonal, que eso pasa mucho, y el desafío que es por ponerse a prueba y sentir recompensa, chicos, sentir dopamina, porque ellos tienen déficit de hartas hormonas, o sea, del estrógeno, progesterona, no, pero sí de la serotonina, sí de la dopamina, todo eso, porque claro, empiezan las otras. Entonces igual hay mayoría de las otras, que son las sexuales y del crecimiento. Y pasa que al tener déficit, entonces como más tendencia a tener trastorno depresivo en la adolescencia, pero no es que las niñas no ocurran. No, no es que no ocurran. Entonces pasa que ellos tienden a creer como, ay, es que si pasa esto no me van a querer, como creencias súper exacerbadas. Exactamente, Alfredo, no, totalmente. Eso, lo escucho, las conversaciones y uno lo escucha todo lo que conversan. ¿Y por qué pasa ello? Por querer destacar. De hecho, el bullying en niños y adolescentes también es distinto. También es distinto. Porque a mí cuando, de verdad, chicos, vino una niña a capacitar y decía que era como todo igual, no es igual. Que el adolescente genera violencia escolar, aparte por el autoconcepto, porque quiere distinguirse. El niño también, pero hay veces que lo hace el adolescente por diversión. Los niños no tanto por diversión, sino también por situaciones que viven en su hogar. Igual el adolescente.
Y de hecho, tu modelo de apego va a dictar mucho cómo vas a ser en la adolescencia. Porque en la adolescencia, si tuviste perdón, en la niñez, si tú tuviste un mal modelo, te cuidó tu hermano, tu hermana, que resulta que hacía bullying, ese fue tu modelo de apego y, y resulta que hacía bullying en los cursos superiores y ese te cuidaba, eso es lo que tú tuviste para absorber. Entonces eso va a dictar mucho cómo vas a ser en la adolescencia. Y a los adolescentes igual les gusta que lo escuchen, tienden a comportarse rebeldes porque igual están en un periodo de decir, mira, yo soy mi propia autoridad, no les gusta que los manden, no les gusta desobedecer, eh, quieren como llamar la atención siempre y eso lo hacen por querer también distinguirse, como les digo. Y esto es la evolución del autoconcepto en adolescentes, que va a ir variando absolutamente de acuerdo a las edades. De hecho, las edades no es necesario que las anoten, quizás lo han escuchado a Eric Erickson, pero este lo saqué de este artículo de Tesouro. Y primero vamos a iniciar con la identidad difusa. Cuéntenme si lo han escuchado a Eric Erickson, que son autores súper antiguos, pero que los autores de la psicología igual los usan. Ahora me refiero. Y hay harto desinterés en el entorno, harta apatía, y me refiero 12, 13 a 14 años, como que no quiero participar en nada, no quiero participar en los grupos, en actividades, cuando no han sido validados. Miren, a ver, esta identidad se hace mucho más presente cuando desde pequeños no los validan. Y perdonando la expresión, chicos, porque esto no lo escuché, lo contaron en consejo, que hay una mamá, bueno, que un pequeñito le dicen, oye, que eres terrible, weón, perdóneme que ocupe garabatos en el curso. Pero eso pasó hace poquito y lo contaron. Entonces me parece gravísimo que a un niño de 6 años lo estén tratando así, con garabato. No ni cómo dirá, no, me sorprende mucho, pero pasa. Me sorprende, pero uy, pasa mucho. ¿Y esto qué va a pasar? Va a pasar que más adelante no se van a sentir validados porque a los 6 añitos le dices, ¿qué juegos le dices? Perdón la expresión, chicos, pero va a tener eso y después, mira, le va a costar comprometerse porque va a tener esa idea. Entonces es súper grave. Y eso pasa, muchas mamás, papás los tratan con garabatos a los niños. Una cosa es que escuchen que tú hables con groserías y también hacen como la canalización de que estos son adultos y hay papás que se ríen porque los niños dicen garabatos o que se espantan, cosas que son dos respuestas que no se deben dar y tú tienes que dar alternativas o tienes que decir hay otra forma de decir lo mismo, no decir a ver qué dijiste y los niños van a volver a decirlo o van a tener temor de decirlo en público, pero lo van a decir con sus amiguitos. ¿Se fijan? Entonces, para todo hay respuesta. No tienen objetivos claros en ninguna área, entonces son típicos que van visitas en tu casa y están encerrados. Esa edad. Les cuesta y comprometerse por el entorno, nadie los entiende, hay harta apatía, es como déjame tranquilo, es como ay no me dis beso en público, ese tipo de situaciones. Les cuesta el compromiso con el entorno, es la edad bueno, la edad del pavo dura más tiempo, mucho más tiempo, pero en esa edad hay bastante intromisión, mucha intromisión y hay una crisis de personalidad s- entre comillas, se regulariza en los 25 años, pero otros dicen a los 30. Y tú dices, ¿qué va a hacer otro año o mañana? No sé, no sé. Porque claro, el decir algo también les hace identificarse o los hace como estar en un área y ellos como que no quieren. Y se sienten inseguros todavía de encasillarse. Ustedes me dicen cómo vamos.
También me dicen cómo vamos. La identidad de mora es de 14 a 15 años y allí está lo típico de me pongo las pilas a última hora. Eso es lo que pasa mucho. Ya voy a estudiar, pero estudiar ya mañana, así como un día antes. Y lo otro, que tienen dos vías de aprendizaje, la vía de exploración y reflexión. Entonces pasa que, sobre todo en esta etapa y la siguiente, el uniforme es un tema, porque van como ellos quieren, eh, el uniforme que ellos destinan o los piercing, los cortes de cabello, se vuelven importantes y ellos dicen, mira, si yo vengo a estudiar, no vengo acá a modelar, ya que aquí también contextualizar las normas, pero no tanto como normas, sino como lugar más que norma, porque ellos tienen sus normas y para ellos el reglamento interno no les vale nada, sinceramente. Entonces, para eso es la reflexión, porque si ellos los terminan echando, ahí van a decir, mira, ahí ya aprendí, por la mala, por la consecuencia. Por eso que en esta etapa también se les habla el pan pan vino vino, como se dice. Te imaginas si tu compañero se suicida, o si tu compañero se cambia de colegio, cosas más, no extremas, pero algo que puede pasar porque si ven que lo mismo con el tema de drogas, o sea, si les dices que la droga es mala o le pasó a un amigo y no le pasó a él, no le va a importar. Pero en cambio, si delimitas el tema de dependencia, pendencia, tanto necesitas la droga, eh, tanto requieres de esto, eh, ¿qué otra cosa con lo que es la droga? Si ellos, claro, van a tener a veces hasta que ocurra una sobredosis y no van a aprender, y si es que a veces, pero en cambio por ejemplo, también me pasó que en uno de mis reemplazos, eh, cuando había escuchado a unos chicos de octavo, me decían que ellos querían traficar, no querían estudiar. Y esto pasaba después en media. ¿Por qué ocurre eso? Porque ellos, claro, ven el dinero, ven también el no pensar en la consecuencia, pero no porque no sepan cuál es la consecuencia, porque ellos tienen más desarrollo de las cortezas. Lo que pasa es que ellos saben la consecuencia, pero al ser también novedosa y al ser también de llamar la atención, ellos dicen lo voy a hacer. En cambio, si tú dices, mira, ¿qué tiene de gracia ser perseguido, que la pasen mal, que eso a ellos no les agrada, en vez que les digas, mira, traficar está mal, que está mal, pero ellos no lo van a aprender con eso, ¿me entienden? Van a aprender con la consecuencia. Exacto, chiquillos, sí. Entonces, es con la reflexión o la consecuencia que les pase. Esa es la verdad, perdón. Y la identidad de compromiso es cuando copio las identidades de otros, porque me resultan significativas en algún campo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo copio identidad de influencer, copio identidad de youtubers, etcétera, y porque me parecen atractivos y son socialmente aceptados. Entonces, típico que todas las chicas tienen el mismo corte, hablan igual, y los principios de las personas aceptadas socialmente, ampliamente, los seguimos. Los sujetos van a ser los valores, o sea, el razonamiento moral. Los principios de ese grupo de forma crítica, está el sentido maná, el sentido de si no, a ver, no aprehensionan los valores de nuestro grupo de amigos, te vas, eres amarillo, como ellos mismos se dicen. Y aquí se da mucho el tema del uniforme, pues, o sea, porque se imitan con reggaetoneros, con futbolistas, con todo ello, o con las influencers, las chicas, todo eso. Como son seguidos ampliamente, los imitan. Y es difícil que tú quites eso. En cambio, si tú validas el estilo, porque eso igual hay que hacerlo, lo validas como tal, pero también se explica que hay no normas, sino eh, formas de vestir en diferentes lados, en trabajos, en fiestas, etcétera. Y acá estas.
y además que el seguir con ello va a implicar que sigas bien, no tengas estas consecuencias, no tengas esto al final, porque ellos van a decirte, mira, si me echan no me pueden echar. Y ellos desafían, no, que no me pueden echar. Una más, una menos, no estoy ni ahí. Entonces, claro, cuando ven qué pasa, ahí aprenden. Y sí es que también, pero ocurre que si es que no funciona de esa manera hay que hacerlos también reflexionar. ¿Se fijan? Y el logro de la identidad auténtica es cuando yo, mediante un conjunto de valores, ya llego acá a 17, 18, 19 años y yo ya entiendo que existen valores socialmente aceptados. O sea, no me rijo por el principio del placer, como diría Freud, que Freud está bien obsoleto, pero igual todavía como que lo mencionamos, ¿o no? Y pasa que ya empiezo a reflexionar y a pensar también en el bien común y el sistema de normas de la sociedad lo empiezo a entender. Empiezo a entender también que no soy yo solamente, sino que también hay otros. ¿Por qué? Porque ya empiezo a tener otras metas, no las metas que son metas más sociales, sino metas de sociedad. ¿Se entiende? Entonces empiezo ya a pensar ya en el otro. Esa actividad después la vamos a hacer, yo creo que mañana. Vamos bien, ustedes me dicen, voy a cerrar aquí con los tips para que a la vuelta ya veamos los diagnósticos, porque voy a pasar la asistencia en unos minutitos. Los consejos para adolescentes rebeldes. Consejos para ustedes. Primero, el autocontrol. El tono de voz que ustedes van a ocupar, el paralenguaje. Es súper relevante que perciban la seguridad en ustedes. El tono va a ser firme, pero no amenazante. ¿A qué nos referimos con eso? A que yo voy a no desafiar. Yo he visto inspectores que van todo el pasillo, cuéntenme si no es verdad, todo el pasillo ahí persiguiendo al adolescente para ganarle una pelea. En cambio, si el adolescente te chispea los dedos o también te dice, oye, viejo tanto, ¿qué se cree? O esto, yo voy a decir, mira, no entiendo, estoy siendo así. O lo tranquilizas, por ejemplo, dice, ya, todo está bien, no te preocupes. No le dices que en otro momento hablamos y en otro momento afrontamos, porque no podemos dejarlo pasar tampoco. Y eso es la seguridad, es tener la asertividad negativa. Es también decir, mira, dijiste esto, ¿crees que es para que me digas ello? ¿Crees que es para tanto? Le está dando mucha importancia y presenta seguridad en vez de enojarte, porque si tú te enojas, el adolescente te dice, y si subes la voz va a decir, mira, hice que la inspectora Sara se enoje. Entonces, logré lo que quería, logré llamar la atención negativa, pero mira, te estoy ganando, porque te hice enojar, te puse a prueba, te manipulé. Esa es la verdad. Y lo otro, típico muchos inspectores que dicen a cada rato, te voy a anotar, te voy a anotar. Mal, mal hecho. No se ejerce acá la amenaza. Y no es amenaza, no, no lo vean como un término tan complejo, sino que yo, si voy a hacer registro en el libro, tengo que primero abordar y después registrar. Si tú registras en caliente cuando el chico está en agresividad, te va a responder pésimo. Porque cuando las personas están en las cortezas cerebrales, que, o sea, cuando tú estás enojado no razonas, y eso es verdad. Disculpen, que me estaba secando la garganta. No razonas. Por eso te dicen, piensa antes de hablar. Porque pasa que uno se guía acá por la amígdala, no por las cortezas, la amígdala cerebral, por responderle. Entonces, por eso que hay que primero estar ahí, quedarse, y después trabajar en ello. Entonces, pensar bien, no actuar de forma desproporcionada, y cuando son faltas pequeñas, evitar que capte y se lleve toda nuestra atención, porque si se lleva toda tu atención, la conducta va a aumentar. Y a mí me pasó eso, chicos, que conversaban, hablaban ahí un poquito y yo me enojaba en exceso. No darle más importancia a algo que no tiene tanta importancia, al tiempo fuera, o decir, por favor, necesito atención en este momento, eh, no decir que requiero atención, sino que, a ver, cuando están conversando en la formación, decir, sé que quieren conversar.
al profesor o al inspector estuvo mucho tiempo haciendo esto, pongamos atención, estoy mirando algo corto, porque si tú te centras mucho en la falta, le das tanta importancia, los chicos van a seguir conversando, no van a estar ni ahí. Entonces, evita reaccionar de forma desproporcionada. Si es que hay mucha agresividad, primero tranquiliza, di todo está bien, mira, no te preocupes, ya está bien, y eso no quiere decir que voy a ser alguien blando, sino que sé cómo reaccionan las personas. Hay veces que los directivos como no saben esto, dicen, ah, que tiene que abordar. Tú lo vas a abordar después, lo vas a abordar después, lo vas a registrar después, no cuando están calientes. Chicos, voy a registrar la asistencia, denme 5 minutitos y a la vuelta vamos a ver el trastorno negativista desafiante ya. Así que para que no se me vayan, voy a hacer cheque en mi asistencia en la planilla, para que no se me vayan. Y volvemos a las 19:06. Solo 5 minutitos, chicos, nada más.
Muchas gracias. Y vamos a continuar. Cualquier duda me dicen, chicos. Acuérdense. También nosotros tenemos algunas situaciones, circunstancias que sabemos que provocan la disrupción, que vamos a intentar trabajarlas a modo de, de que no ejerzamos la disrupción, o sea, el enojo. Y no es porque, como les digo, no nos, o sea, vamos a dejar pasar, no. Sino que el punto es saberlas cómo afrontar y afrontarlas desde la seguridad, desde la técnica asertiva. Y eso lo vamos a ir revisando conforme pase al siguiente módulo, con técnicas, por ejemplo, de paráfrasis educativa, de justificar la respuesta, tener bastantes expectativas positivas en el otro, me refiero a los adolescentes, en los niños y adolescentes, porque de igual manera eso sirve, sobre todo cuando tenemos chicos que no tienen expectativas positivas en ellos, eso ayuda bastante a fomentar su autoconcepto. Ustedes se van a dar cuenta que hay niños que tú les dices, ay, te ves bien y se sorprenden mucho, porque están súper poco habituados a eso. Y hay otros claro, no están tan sorprendidos porque hay niños que los papás todo el tiempo los elogian, lo cual es bueno fomentar el autoestima, pero se fomenta la autoestima en si siente que lo estás haciendo bien, lo estás haciendo bien. No pase por encima de los otros, ese tipo de cosas. Entonces, las expectativas positivas resultan buenas y sobre todo en los contextos donde tenemos niños que no tienen expectativas porque los papás les dicen, oye, eres tonto, con eso tú haces mucho eco y eco en la adolescencia también. No sé si ubican el trastorno negativista desafiante. Usted dígame ahí en el chat si lo ubican. El trastorno negativista desafiante, bueno, acá tenemos el DCM5 y tenemos... ¿lo ubicas, Alfredo? Sí. ¿Y qué tal? Bueno, no, ¿qué tal te parece? Sino que a qué te suena, a eso me refiero, porque es como chistoso decir qué tal te parece, no, a qué te suena, así si lo ubicas, que has escuchado el trastorno negativista desafiante. Ahí cuéntame que si has escuchado ahí qué rasgos, qué indicadores. Los indicadores igual, chicos, son variados. No, no es aquí un trastorno para nada unívoco, chicos, sino que a ver, tiene tres aplicaciones, por ejemplo, en un escenario leve, perdón, en un escenario cuando es leve, cuando es medio y cuando es alto, cuando es en todos los escenarios, cuando es medio, cuando es en dos escenarios que se comporta de esa manera. Y el trastorno negativista desafiante tiene causas, ya vamos a hablar de los indicadores, pero tiene causas ligadas a lo neurológico, por ejemplo, ácido movalínico a la inversa, que hace exactamente, Alfredo, sí. Y el ácido movalínico a la inversa hace que sean súper agresivos. Y exceso de corticotropina también, que tengan mucha tendencia a ser, a ver, no agresivo, sino que a tener estrés, a responder mal, porque cuando tú estás estresado, cuando tú tienes hambre, también respondes en defensa, entonces respondes enojado. Y, a ver, tenemos acá, no, a ver, grupos de aquí comportamiento, porque tiene hartos rasgos, por ejemplo, grupos en los cuales responden excesivamente mal, son sensibles a la crítica y otros que son súper dramáticos, que son súper emocionales. Y también está la variable ambiental, que hay típicos niños que les dan de todo y que también desarrollan un negativismo desafiante. También la variable, bueno, dentro de las causas está también la causa genética del trastorno negativista desafiante. De hecho, tenemos un niño que tiene una causa genética.
que está ahí dentro del patrón. Y nosotros aquí tenemos a unos que no se deben confundir de personalidad, perdón, narcisista, explosivo, intermitente, que no son lo mismo. Como dice aquí Alfredo, siempre están enojados, tienen una negación hacia todas las autoridades, o sea, es como no quiero hacer esto, no quiero hacer esto, discuten por todo, por las causas que estábamos mencionando, entre otras, y suelen tener muchas crisis emocionales, muchas también explosiones de comportamiento, que unos son intermitentes, esto igual es como constante, y ellos tienen acá el trastorno negativista desafiante, suelen ser súper vengativos. Ese es un rasgo clave del negativismo desafiante. El que suelen ser súper negativos, les cuesta mucho controlar emociones, siempre están irritables, culpan a los otros sus propios errores y esto pasa también porque cortezas disfuncionales. Entonces piensen ustedes que la toma de decisiones a veces no va hacia donde tiene que ir y responden súper de manera errática, súper irritables. Y esto obviamente va teniendo estos tres como escenarios que se presentan y obviamente aquí con los síntomas para poder tener aquí como el diagnóstico, que de hecho nosotros tenemos varios negativistas desafiantes. Yo creo que en las aulas tenemos mucho negativista desafiante y por lo menos cuatro que tenga ya tiene un negativismo desafiante, pues después depende de dónde se vaya presentando en el contexto. Pero con cuatro que cumpla, mira, dificultad para controlar emociones, negacionismo, em, también molestar a los otros, ser muy vengativo. Y en caso de mediación siempre los vamos a trabajar por separado. Vamos a evitar gritar o exacerbar respuestas, cosa que yo lo hice. ¿Y por qué lo hice? Porque también hay mucha ausencia de capacitación. No sé si les pasa lo mismo que a mí. Siento que está súper poco visibilizado el trastorno negativista desafiante. Ahora TEA está más visibilizado, pero no siento que igual falta. Y las técnicas que igual también hay habilidades sociales que se mejoran, etcétera. Está también el trabajo que es neurológico, chicos, que sirve mucho, y las recompensas, pero también el trabajo a nivel de role playing, de juegos de roles, que uno enfoque la misma situación desde un tercero para establecer no ese efecto espejo, sino cómo debe reaccionar y qué finalmente desencadenó esa reacción en el otro. Entonces, el negativismo desafiante, acá tenemos muchos chicos que responden de manera muy agresiva, que patalean, que gritan, que dicen muchas groserías, que eso también es parte del negativismo desafiante. Y ustedes primero siempre tienen que calmar, no calmar con respiración, porque, a ver, ya a mí me gusta el mindfulness. Quizá más de alguno de ustedes les agrada el mindfulness, que es como ya vivir el momento, eh, el poder también observar esa emoción, si me sirvo o no, ya perfecto. Pero lo que pasa es que cuando tú también respiras, practicas técnica de respiración, la amígdala cerebral, chicos, cuesta mucho calmarla. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo necesito algo más, que también puede ser no solo centrarme en el presente, sino en esta emoción, validarla, que normal que me sienta así, porque eso pasa, que es como ya me siento así, está como pelea de sentirme así o no, pero a la vez pensar en que si esto sigue aconteciendo o si yo hice esto, tiene sentido que me centre tanto, voy a conseguir esto. Y eso, todos esos trabajos de centralización del proceso, de modificación del pensamiento, de cuál es la otra reorganización cognitiva, o sea, que es cambiar esta emoción
no es la de modificación de pensamiento. La reorganización cognitiva es el, el pensar finalmente lo mismo, que si yo me estoy centrando mucho en algo, ya pensé mucho en eso y ya no hay nada más que hacer. Entonces le estoy dando mucha importancia a eso, que ya le di. Y todas esas técnicas, chicos, se trabajan cuando la persona está tranquila, no cuando está enojada. Entonces hay chicos que empiezan a patear, empiezan aquí a correr las sillas, las mesas, y uno tiene que primero tranquilizarse, puede sacar en un momento. En la contención física hay que generar autorización primero. Bueno, en el caso TEA se genera una autorización primero, no puede llegar y hacerse contención física y hay que saber realizar la contención física. Porque también todo lo que es el contacto físico con los estudiantes, ustedes saben que es muy delicado el contacto físico con los estudiantes. Y, y pasa que si bien aquí como ya abrazar, limitar el contacto físico, que es como lo ideal, nada te dice que no lo hagas, pero también está en el consentimiento y respeto, o sea, de los derechos del niño. Ustedes que bien lo hemos escuchado, po, ¿no? Y va más que nada en eso. Entonces no es que nada te diga que no se pueda contener, solo que hay que saber realizar correctamente la contención. Exactamente, Alfredo, excelente lo que tú dices, que también es cuando una persona está en una desregulación, porque también ellos se desregulan, distraer, hablar de otra cosa, el, el también modificar la demanda, que ellos pueden decir lo mismo pero de otra manera, ¿se entiende? Pero sí el distraer sirve bastante, sí el cambiar de contexto como un tip, como un consejo. Y con esto vamos a ir cerrando para mañana ya ir avanzando con psicología. No sé si tienen niños bueno, la depresión es bien complicada. Me pasa que hay muchos niños con depresión, la verdad. Muchos niños y niñas, o sea, no solo adolescentes. Eso les puedo ahí decir que hay depresiones mayores, que hay mucha pérdida de interés en las actividades. Hay también en ciertas estaciones del año aparecen síntomas mayores. Enmascarada, por ejemplo, es que no se expresan espontáneamente y mucho tiene que ver, mucho afecta a la salud esa depresión, porque es el soma. Y está la distimia cuando un estado que es más de 2 años. Y tenemos endógena y exógena. Endógena cuando es con un factor personal, o sea, una situación exógena, perdón, exógena factor personal y endógena factores neurobiológicos. Tenemos niños y niñas con depresión, o sea, no es propia del adolescente. Y como algún tip para que ya mañana conversemos más, porque por tiempo no alcanzamos, eh, algunos tips, consejos para decir el lugar que no llores o si sabemos que alguien está triste o está sufriendo algún trastorno depresivo, tenemos que ocupar aquí lo que nos señala la imagen realmente. Tienes derecho a sentirte así. Hay veces que ustedes igual van a quizá ver alguna autolesión. Y la autolesión es particularmente difícil porque la autolesión tiene muchos fines. El cutting. Bueno, no es el cutting no solamente, sino quemarse. No solamente es también golpearse en el rostro, golpearse las muñecas, golpearse las manos, fracturárselas. Y tenemos suicidas y no suicidas. Entonces las suicidas están con un enfoque claramente en el suicidio y las otras en un enfoque de distraer, en un enfoque de llamar atención, de ayuda. Y bueno, por ejemplo, los cortes bajo las axilas son cortes suicidas porque están las arterias. Y eso lo vamos a ver igual en primeros auxilios. Ven que todo tiene su necesidad también. Y la función aquí de las arterias que transportan sangre oxigenada y las venas que ayudan a eso, los otros distribuyen nutrientes, oxígeno, mantienen la presión arterial. Entonces, ¿qué pasa cuando se cortan y no llegan al corazón y se produce una hemorragia? Se pierde sangre, hay también
eh, hipotensión, y las personas averiguan, pues, averiguan cómo generar para que sea suicida, porque cuando te dicen me quiero matar, hay gente que puede mencionarte es por llamar la atención, que es por llamar la atención, pero piensen que las etapas suicidas demoran y es como un termómetro. Si te dicen eso es como el color naranjo, del amarillo al rojo es como el color naranjo, es como el contraste. Y si te empiezan a decir cómo lo van a hacer, si te dicen que son cobardes para hacerlo, pero saben cómo lo van a hacer, puede que en algún momento dejen dicha cobardía, no, a ver, no quiero decirle cobardía, pero dejen dicho temor y puedan avanzar. Porque ¿qué pasa? Se van agregando más ideas hasta llegar al suicidio. Entonces, cuando llegan a una fase donde tienen conductas no suicidas como el cortarse las muñecas, como el quemarse las muñecas, que si bien no avanzan al suicidio como tal y tienen la llamada de atención o la liberación, igual hay un trastorno depresivo, o sea, igual es para preocuparse. Y a mí me pasaba en la escuela que lo veían como algo, cuando decían eso, muchos niños me dijeron, me quiero matar. Y fue triste, o sea, es triste porque uno tiene que averiguar por qué están diciendo ellos, no averiguar yo como dupla ni nada, porque no soy parte de la dupla, nada, ni comité de convivencia escolar, nada de eso. Pero cuando alguien te dice me quiero matar, uno tiene que decir, ¿y cómo lo piensas hacer? ¿Con qué lo piensas hacer? Ay, sí, ya tengo listo. Y no vas a decir, ay, es que vas a dejar a tu papá, a tu mamita solita, a tu hermano solito. No que te vas a pensar, y obviamente esto se considera en comité de convivencia y se deriva, así que hay psicólogos, si nos aborda el psicólogo del colegio, pues se deriva. Así se trabaja. Pero si es que no lo hay, como en mi caso, que no hay psicólogo, que falta, hace falta el también señalar que tienen derecho a sentirte así, no espantarte porque te digan eso, y no decir, pero ¿cómo dice eso? No, no que empezar a hablar de otras cosas y empezar a hablar de metas. Es como difuminando ese pensamiento. La empatía es súper necesaria porque hay chicos que a veces se autolesionan y puedes ver la sangre que corre abajo del baño. Perdón que hable, pero es que es así también a veces. Entonces uno tiene que estar tranquilos, es una manera de lidiar y de distraer y de liberar muchas veces la autolesión, de dejar de sentirme así cuando hay un abuso sexual, la autolesión es una liberación, es dejar de sentirme sucio, sucia, porque el abusador genera esa circunstancia porque hay un reactivismo que ejerce, culpabilidad en ti, tú estás mal, a ti te van a juzgar. Entonces eso lo hace para dejar de sentir culpabilidad, que eso hace mucho los abusadores en general. Entonces, bueno, cuando damos primeros auxilios vamos a ver cómo hacemos esta contención. Hay gente que no le gusta que la toquen, entonces hay que decir que ellos lo hagan para que no manchen. Es todo un tema, porque las autolesiones pasan. Hay veces que ellos están ahí con las manguitas aquí en el pulgar para precisamente taparlas y uno no se da cuenta porque no les va a decir, oiga, levántese la manga, no. No van hacia ese punto, sino hacia cómo te vas sintiendo, hacia generar estas preguntas como de estado anímico, si es que se ha sentido bien en esta asignatura, en el día a día, pero no de levántate la manga, por ejemplo, que es como lo mismo que le diga, ay, ¿qué te pasa? Y que eso a las finales lo ve el comité de convivencia, lo ve la dupla, lo ve psicólogo externo. No lo vemos tanto nosotros, pero si es que ustedes llegan a como ver que se están autolesionando, tener tranquilidad, decir es normal sentirte así y también sea lo que sea, todo va a volver a la normalidad y generar primer auxilio.